Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, la Comisión de Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles y UPADI les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Huella de agua como indicador de desempeño ambiental en la construcción, a cargo de la panelista, la ingeniera Paola Vidal Rivera. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Adriana Aguilar Gómez, miembro de la Comisión de Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles, quien presentará a nuestra panelista. Adelante, Adriana. Gracias, Carol. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar por acá y pues mostrar interés en esos temas de actualización que estamos tratando de proponer, tanto desde la comisión como desde el colegio en general. Así que de verdad pues de aplaudirles y de verdad agradecerles que hayan reservado este espacio y bueno, que puedan estar por acá. Hoy tenemos la dicha de que nos acompañe Paola Vidal Rivera. Ella es licenciada en Ingeniería Civil. También es máster en Ingeniería Ambiental. Actualmente es docente, investigadora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR. También es investigadora colaboradora del Centro de Investigaciones en Estudios para el Desarrollo Sostenible, que sería el CIEDES, que también es de la UCR, en la Universidad de Costa Rica. Y es consultora en Ingeniería Ambiental y Sanitaria con más de 15 años de experiencia. Así que, pues es una profesional que nos va a sumar mucho valor a lo que es el contenido de esta charla con respecto a lo que era la huella de agua como indicador de desempeño en lo que es la construcción. Así que, nada, sin más preámbulo, le doy el paso a ella y espero que todos podamos aprovechar mucho este espacio, hagamos las consultas y pues capturemos mucho ese conocimiento que nos va a pasar. Muy buenas tardes. Bueno, y muchas gracias a los aquí presentes y, bueno, a Adriana y a la Comisión de Profesional Joven por la invitación y al colegio también por este tipo de espacio. Muy agradecida por la oportunidad y también pues muy eh, interesada y entretenida aquí de compartir la investigación que estamos haciendo en esta línea desde la universidad en coordinación con el Colegio Federado en la línea justamente del uso de huella de agua como un indicador de desempeño ambiental para el sector construcción, que es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Voy a compartir pantalla y por favor me avisan si se ve. Ya está en proceso, ya casi. Ya ahora sí, ya está. Y ahí dice que ahí va. Sí. Ya lo vemos, pero no está en nueva presentación. Vemos el PowerPoint. Ok, así. Ahora sí, listo. Perfecto, gracias. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Hoy quería hablarles justamente de este tema, ¿verdad? Estamos en una condición temporal, ¿verdad? Muy interesante en términos del desarrollo profesional de los ingenieros, particularmente de los ingenieros civiles, de con una coyuntura muy particular en el contraste que hay en la forma en la que desarrollamos la ingeniería civil de manera tradicional y los retos nuevos que implica el contexto social, económico y ambiental, ¿verdad? De nuestro país y de nuestro planeta en general. Entonces, y como parte de estos retos, justamente se han venido desarrollando, identificando una serie de indicadores y una serie de aspectos a incorporar en la forma tradicional de hacer ingeniería de manera que podamos hacer un desempeño más eficiente eh, de la ingeniería y de las obras que construimos. Uno de estos indicadores, la huella de agua, que es de la que les voy a hablar hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a comentar un poquito sobre los retos que conlleva, por supuesto, el sector construcción eh, en temas de impactos ambientales y de interacción con el ambiente. Vamos a hablar un poquito de indicadores de desempeño ambiental en general,
Vamos a aterrizar posteriormente en por qué agua, ¿verdad? Como indicador ambiental y por qué estamos incentivando el uso particularmente de la huella de agua como indicador en el sector construcción. Y un poco ahí también las perspectivas a futuro y los planes que tenemos en los que se están trabajando en temas de lobby, en temas de investigación, y demás. Entonces, bueno, el sector construcción, ¿verdad? Y para todos los que somos ingenieros, yo creo que eso es parte de lo que nos atrajo, ¿verdad? De esta profesión. Somos definitivamente dinamizadores sociales y económicos, ¿verdad? El sector construcción conlleva un motor para el desarrollo de una zona, de un país, de una región. Y bueno, ¿verdad? Aquí tenemos pues, algunos de los indicadores que podemos sacar, ¿verdad? Del sector construcción, por ejemplo, para los últimos años. Tenemos justamente de que, por supuesto, genera una gran cantidad de insumos y de dinamismo en términos económicos. Ahí tenemos lo que se conoce como el PIB construcción, ¿verdad? Millones de colones para el periodo 2018-2023 que publica la Cámara Costarricense de la Construcción con los datos que genera el Banco Central. Ahí lo vemos también traducido en cantidad de personas empleadas, ¿verdad? En este sector. Entonces, bueno, en este momento particular que está pasando en nuestro país, donde los indicadores de desempleo, por ejemplo, son sumamente altos, donde el tema socioeconómico, ¿verdad? Se ha vuelto también un reto. El sector construcción sigue siendo, ¿verdad? Uno de los motores que puede ayudar a mejorar y a mover justamente el sector socioeconómico nacional. Entonces, bueno, sin duda alguna, ¿verdad? Es un sector sumamente importante y valioso para nuestro país. Ahí tenemos también un poco, ¿verdad? Los metros cuadrados que se han desarrollado por año en el país. Aquí está en millones de metros cuadrados, ¿verdad? Según las publicaciones que hace el Colegio de las Estadísticas y Trámites de Permisos de Construcción. Que vemos de que por la pandemia ahí se bajó un poquito, pero ya como que vamos recuperando, que eso también genera un gran incentivo para el sector, al ver que hay una recuperación, que posiblemente se vaya a generar más empleo, que posiblemente, ¿verdad? También se vaya a dinamizar un poco también el movimiento en términos de uso de suelo, nuevos desarrollos y demás, que normalmente siempre implica factores positivos para diferentes sectores, ¿verdad? Y nosotros generamos vivienda como soluciones sociales para la gente en todos los niveles, comercio, industria, ¿verdad? Que ayudan también a generar nuevos empleos y a dinamizar la economía nacional. Pero bueno, ¿verdad? Como parte de esto también tenemos una serie de impactos generados por el sector, ¿verdad? Al ser un modificador económico, social y ambiental tan importante del sector construcción, pues genera una serie de impactos también asociados. Como ya mencionamos, ¿verdad? Socioeconómicamente hablando, la generación de impactos positivos es ampliamente justificable, ¿verdad? Pero con mucha frecuencia también tenemos que apuntar a todos aquellos impactos sobre el ambiente que no siempre tienen una conceptualización tan positiva. Ahí, como podemos ver, en las estadísticas también que nos muestra el colegio, lo que más desarrolla nuestro país es desarrollo habitacional. Y también aquí en complemento podemos ver que lo que más se genera son desarrollos nuevos, ¿verdad? Versus remodelaciones, actualizaciones y demás. De hecho, la proporción es bastante mayor, ¿verdad? En términos de desarrollos nuevos, de lo que pueden ser remodelaciones o reestructuraciones de obras existentes. Porque esto es importante, desde el punto de vista ambiental, un nuevo desarrollo implica posiblemente, ¿verdad?, una mayor modificación en el uso de suelo, un cambio en el uso de suelo, implica también un mayor consumo de materias primas de todo tipo, ¿verdad? Energía, minerales, materiales, agua, entre ellos, ¿verdad? Que justamente el sector construcción tiene uno de
de los valores más altos en términos de impactos al ambiente en este sentido. A nivel mundial genera cerca del 40% del consumo humano total de agua, genera también un porcentaje similar en lo que es energía, y todavía un porcentaje más alto en lo que es uso de materias primas y materiales nuevos, lo que por supuesto implica una presión fuerte sobre las condiciones naturales y sobre los sistemas naturales con los que contamos. Entonces eso por supuesto también implica una gran responsabilidad en la manera en que podamos desarrollar un sector construcción más eficiente, más sostenible, más consciente, ¿verdad? Y pues vamos a impactar de manera positiva en diferentes sentidos, ¿verdad? Vamos a tener un uso más racional de recursos, un aprovechamiento mejor y más eficiente de los recursos naturales, energéticos y demás con los que contamos. Podemos desarrollar procesos más eficientes en términos de manufactura, construcción y demás para hacer que el proceso completo, ¿verdad? se vuelva más eficiente. Y así de poder potenciar justamente todos los impactos positivos que tiene el sector construcción. Entonces, como parte de esta responsabilidad, la ingeniería hace rato que viene trabajando, incorporándose a la tendencia de utilizar indicadores de desempeño ambiental como parte de su proceso, ¿verdad? Hay diferentes procesos productivos y diferentes sectores productivos que han venido incorporando en su desarrollo el uso de indicadores ambientales que puedan servir para medir, para comparar, para obtener retroalimentación, para dar seguimiento a mejoras de procesos y de acciones, ¿verdad? Que se planteen para tratar de mejorar el desempeño ambiental, particularmente acá del sector construcción. Actualmente, ¿verdad? En términos de indicadores ambientales, podemos encontrarnos a todo nivel un montón de indicadores ambientales diferentes. De hecho, de cada vez más se ha venido desarrollando este tema, y cada vez más es de interés de diferentes sectores productivos incorporar sellos de calidad, indicadores y demás, que puedan darle una diferenciación en términos de sostenibilidad a sus proyectos. Eso, por supuesto, responde también, ¿verdad? Y con una demanda que tiene, por supuesto, el sector de los usuarios, ¿verdad? Y quien compra un servicio o un bien, al ser también público un poco más consciente, tiende a buscar estos factores de diferenciación en los sectores productivos. Entonces se han venido desarrollando mucho, solo en el tema de huellas tenemos, depende ahí cómo las desglosemos, entre 14 y 18 huellas ambientales, y cada vez es más frecuente encontrar, ¿verdad? Todo lo que son sellos y certificaciones ambientales, por ejemplo, ¿verdad? Que incorporan factores muy diversos, entre ellos eficiencia energética, consumo de materiales, generación de residuos, ¿verdad? Entre otras cosas. Uno de estos indicadores, del que vamos a hablar hoy, que es justamente la huella de agua. ¿Por qué el agua? Bueno, el agua pues es un indicador ambiental muy integrador, es un indicador ambiental también muy dinámico, ¿verdad? El agua por sí sola ya es un sistema sumamente dinámico que puede integrar también impactos en diferentes fases. Entonces ahí podemos ver variaciones temporales, variaciones espaciales, variaciones en calidad, impactos por consumo, impactos por deterioro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces generalmente los indicadores asociados a recursos hídricos tienden a ser, como les mencionaba, muy integradores, muy completos, muy dinámicos, y nos permite también analizar una variación muy particular que tenemos con respecto a los recursos naturales, que el agua muestra de una manera muy clara, ¿verdad? Que es una distribución no homogénea de estos recursos naturales. En el agua particularmente, ¿verdad? Y pues todos sabemos que la distribución espacial y temporal del agua no es uniforme, ¿verdad? Y nosotros tenemos
la gran ventaja de estar ubicados acá en Costa Rica, donde estamos, ¿verdad? Que es uno de los países con mayor disponibilidad hídrica natural del mundo, ¿verdad? Estamos en uno de los 10 países donde más llueve, en uno de los 5 países con mayor disponibilidad de agua per cápita. Entonces, naturalmente, eso nos da una condición y un posicionamiento privilegiado a nivel mundial, pero ahí tenemos en contraste, ¿verdad? Países que tienen una disponibilidad natural mucho menor. Entonces, al tener esta distribución no homogénea, utilizar indicadores en términos de recurso hídrico nos permite también plantear medidas equitativas para pues, la mejora del desempeño ambiental en todos los ámbitos. Además, el agua tiene una particularidad integradora, como les mencionaba. A mí me gusta mucho hacer esta relación, por ejemplo, con el sistema circulatorio del cuerpo humano, ¿verdad? Y cuando nosotros nos sentimos ahí medio mal, vamos al médico y de las primeras cosas que nos manda es un examen de sangre, ¿verdad? Entonces de ahí nos sacan una muestrita de sangre, nos hacen todos los análisis correspondientes y ahí se puede ver, ¿verdad? Y si está trabajando mal el hígado, los riñones o el páncreas o lo que sea, ¿verdad? Con esa muestra de sangre que nos mandaron, ¿verdad? El sistema circulatorio es un sistema integrador, ¿verdad? Que permite justamente relacionar con los otros sistemas del cuerpo humano y diagnosticar algún problema que se presente. Ocurre lo mismo con el agua, ¿verdad? Los sistemas hídricos de una zona, de una región, de una cuenca, también son sumamente integradores, ¿verdad? Permiten justamente identificar, diagnosticar y mostrar qué estamos haciendo con los diferentes sistemas que forman parte de un área de drenaje, ¿verdad? Entonces, si vemos el estado de los ríos o de las aguas subterráneas, podemos saber cómo anda el tema residencial, cómo puede andar el tema industrial, cómo anda la agricultura, cómo anda el manejo de residuos sólidos, etcétera, ¿verdad? Entonces es una muy buena forma de diagnosticar de un sistema como tal en una región determinada. Por ejemplo, ¿verdad? Si no hacemos un muy buen manejo de las aguas que generamos en las casas, es probable, como pasa mucho en las zonas urbanas de nuestro país, que encontremos altas concentraciones de coliformes, que encontremos altas concentraciones de productos de limpieza en las aguas, ¿verdad? Que están pues, muy asociados a la generación de aguas residuales domésticas. Si por otro lado, ¿verdad? Ahí lo que tenemos es una gestión un poco deficiente de la parte agrícola, por ejemplo, y tenemos una zona con actividad agrícola, es probable que encontremos altas concentraciones de nutrientes. Ahora, ¿verdad? Lo que estamos viendo, por ejemplo, con la zona norte, los acueductos de la zona norte de Cartago, ¿verdad? Ahí podemos encontrar también altas concentraciones de plaguicidas, de pesticidas, ¿verdad? Y otras sustancias asociadas a la actividad agrícola. Si tenemos ahí deficiencias en el manejo de residuos sólidos, pues ni para qué, ¿verdad? Podemos encontrar en nuestros ríos y demás altas concentraciones de todo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de residuos sólidos ahí podemos encontrar de todo, y demás, ¿verdad? Entonces el recurso hídrico en general, como les mencionaba, me permite tener esa condición de integración de todas las demás de un montón más de indicadores y de todas las actividades que se desarrollan en un área de drenaje. Entonces, por eso hemos volcado ahí un poco la vista a los indicadores relacionados con agua, que ya de por sí, ¿verdad? Tienen toda una metodología planteada, medida, calibrada, ¿verdad? En términos de planteamiento de algunos indicadores. Ahí tenemos algunos otros indicadores, por ejemplo, la huella hídrica, que integra la huella azul, la huella gris y la huella verde, ¿verdad? Que es otra metodología, no es de la que les voy a hablar hoy. Y particularmente, pues la huella de agua, en este caso vamos a hablar un poco ahí de la metodología fundamentada en la norma ISO 14046, que está relacionada además también, ahorita lo vamos a mencionar igual, con la norma ISO 14044, ¿verdad? Que está asociado a análisis de ciclo de vida. Esta metodología, ¿verdad? Y básicamente lo que hace es plantear un indicador de desempeño ambiental, como es la huella de agua,
que me permita cuantificar los impactos ambientales potenciados que se relacionan con el consumo y el deterioro de agua en diferentes procesos, con la gran ventaja de que cualquier actividad humana que nosotros desarrollamos, sin excepción la construcción, ¿verdad? También, tiene un impacto potencial sobre el recurso hídrico. Cualquier actividad que hagamos, ¿verdad? Desde las actividades humanas básicas hasta cualquier actividad productiva, tiene un consumo de agua asociado, y ese consumo de agua conlleva también a un impacto en términos de contaminación del mismo recurso hídrico, ¿verdad? Vamos a causar un impacto sobre la disponibilidad natural del agua por consumo y por deterioro. Entonces es un indicador, como les mencionaba, muy integrador. Esto lo asociamos además también, como les mencionaba, al análisis de ciclo de vida, que es pues, también un tema para otra larga conversación, pero que también es uno de los aspectos que necesariamente tenemos que integrar actualmente en la forma en la que hacemos ingeniería, ¿verdad? Las obras que planteamos tienen que estar conceptualizadas y pensadas en todas sus etapas, de manera que esa conceptualización por etapas me permita identificar y cuantificar impactos al ambiente y otros, ¿verdad? Porque ahí también puedo cuantificar y determinar impactos sociales, impactos económicos, ¿verdad? Pero en el tema de ambiente es sumamente importante. Entonces, en la medida en que yo haga análisis del ciclo de vida, tenga planteado el ciclo de vida de un proyecto o de una obra, puedo identificar, diagnosticar y cuantificar impactos en diferentes líneas, particularmente también en términos de consumo y deterioro de agua. Nosotros hemos venido trabajando con una metodología que se llama huella de agua por escasez, que se basa en lo que se conoce como agua disponible restante, o AWARE, ¿verdad? Que es Available Water Remaining, que es una metodología que se ha venido adoptando por pues ahí, organizaciones mundiales basadas en análisis de ciclo de vida, para la medición de impacto ambiental, particularmente el impacto sobre el recurso hídrico. Que es una metodología muy completa porque incluye la disponibilidad no uniforme natural del agua, pero también el uso no uniforme del agua en las diferentes regiones y en los diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Entonces ahí, como lo vamos a ver, contempla un balance en cuánto tengo y cuánto uso, y considera, ¿verdad? Que potencialmente el agua que tengo disponible es lo que sobra. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una región o un país con una disponibilidad natural muy alta, pero con un uso y una demanda igualmente muy alto y muy ineficiente. Entonces mi disponibilidad al final neta no va a ser tan alta. O puedo tener un país con una disponibilidad más baja, pero con un uso más eficiente, más racional. Entonces al final puede ser que la disponibilidad de agua me es un poco más alta, ¿verdad? Más o menos en eso se basa la metodología, ¿verdad? Básicamente lo que contempla es un balance entre cuánto tengo y cuánto uso. Y lo que contempla es justamente que en la medida en que yo gaste agua, estoy poniendo de manera ineficiente, digamos, estoy poniendo en riesgo la disponibilidad de otras actividades y otras personas para el uso del agua que también requieren, ¿verdad? Entonces ahí contempla el tema de disponibilidad natural, ¿verdad? Que ahí utiliza pues, diferentes metodologías. Ahí existió todo un proyecto planteado en generar, ¿verdad? Esta disponibilidad por zona o por región, que se hizo en un montón de cuencas en el mundo. Plantea un inventario, digamos, del consumo y del uso de agua, contemplando usos humanos y usos ecosistémicos, ¿verdad? ¿Cuánto necesito de manera natural para sostener todos mis ecosistemas naturales y cuánto necesito para todo lo que son actividades humanas? Haciendo ahí el balance, ¿verdad? Justamente me permite determinar una disponibilidad neta, ¿verdad?
que es lo que consideramos como agua disponible, ¿verdad? Entonces, esta huella de agua por escasez contempla consumo y disponibilidad. Y considera, ¿verdad?, que la huella de agua justamente es directamente proporcional al consumo de agua e inversamente proporcional a la disponibilidad menos la demanda. Ahí contempla lo que conocemos también como un factor de caracterización. El factor de caracterización es el inverso de la disponibilidad menos la demanda. Que ahí básicamente lo que nos dice es que entre menos eficiente sea este uso de agua, mayor va a ser el potencial de dejar sin agua a alguien más, ¿verdad? Entonces justamente contempla la disponibilidad de agua en términos de un costo de oportunidad, ¿verdad? Yo le estoy dando un uso al agua que está potencialmente limitando el uso de alguien más o de otra actividad para aprovechar ese mismo recurso, ¿verdad? Entonces ahí, por ahí va un poco la metodología que utiliza este cálculo de huella de agua por escasez, que es con el que venimos trabajando, ¿verdad? Conforme con esta metodología ha venido trabajando un equipo impulsado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que incluye a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, un equipo que lidera, ¿verdad?, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y un equipo también del Tecnológico, ¿verdad?, de Cartago, que está ahí también la gente de Ingeniería, Construcción e Ingeniería Ambiental, me parece. Entonces, bueno, ahí esa metodología, ¿verdad?, se asocia muy bien con diferentes actividades productivas. El sector construcción no es la excepción, ¿verdad? Y porque tenemos justamente una alta demanda para diferentes actividades que conlleva el proceso de hacer una construcción y de poner en marcha una obra de ingeniería. Contempla justamente los factores naturales y de sostenibilidad natural de nuestros ecosistemas en el país, y permite, ¿verdad?, dar una disponibilidad potencial que permite plantear justamente diferentes acciones, medidas, comparar y demás. Para la disponibilidad de agua, como les mencionaba, ¿verdad?, se ha trabajado en una metodología basada en el modelo Water Gap 2.2, en el cual se hicieron mediciones y análisis para cuencas en todo el planeta, ahí divididas en cuencas y subcuencas, teniendo datos disponibles, ¿verdad?, utilizando los datos disponibles de clima, lluvia y demás, ¿verdad?, entre 1960 y 2010. Justamente este modelo lo que hizo fue pues, desarrollar balances hídricos para estas subcuencas de manera general, para medir en términos netos la disponibilidad de agua, considerando cuánto llueve y cuánto se evapotranspira, y para ver ahí, digamos, cuánto queda disponible en términos de reservas subterráneas y superficiales. Después considera los factores de demanda, que como les mencionaba antes, la demanda se subdivide en la demanda natural, ¿verdad?, de los ecosistemas acuáticos, que considera cuánta agua tengo que mantener disponible y en una calidad adecuada para que los ecosistemas puedan sostener su condición base si no existieran, digamos, actividades humanas en la zona. Y a eso tengo que sumarle también la demanda por actividades humanas, que conlleva no solo el consumo directo, sino también el impacto que generan estas actividades humanas sobre la disponibilidad de agua. Entonces contempla afectaciones como, por ejemplo, la afectación al ciclo natural del agua, ¿verdad?, mediante procesos de impermeabilización del terreno, cambios de uso de suelo. Contempla también todos los procesos asociados al impacto por contaminación, que resta disponibilidad, ¿verdad?, a los recursos en términos de esta demanda humana, ¿verdad? Entonces, considerando este balance de oferta y demanda, es que se determina a nivel mundial, regional y de país, esta huella por escasez.
Entonces, bueno, ahí como les mencionaba, ¿verdad? Contempla lo que es demanda, ahí considera demanda doméstica, demanda industrial. Por supuesto, en las zonas y los países donde hay niveles de industrialización y de densidad de población más altos, ¿verdad? Estos factores tienden a dispararse y contempla también todo lo que son, digamos, demandas naturales para sostener los ecosistemas, como les mencionaba, bajo condiciones básicas de desempeño, ¿verdad? Entonces, de ahí para todas las actividades productivas de una zona o región, compara la disponibilidad y eso lo integra, ¿verdad? En factores que están disponibles en diferentes bases de datos. Muchas de esas bases de datos de paga, ¿verdad? Pero que ahí sirven como un insumo importante y un insumo muy útil para poder hacer este balance en términos de disponibilidad de agua. Esto tenemos que asociarlo, ¿verdad? Como les mencionaba, a lo que es el análisis del ciclo de vida, ¿verdad? Que es otra herramienta fundamental eh, requerida, ¿verdad? Para todas las actividades de ingeniería actuales. El análisis del ciclo de vida, como su nombre lo dice, ¿verdad? Contempla todas las etapas del ciclo de vida de una determinada actividad. En el caso particular de la construcción, esto incluye desde la extracción, el procesamiento de todas las materias primas y los materiales que se requieren, el proceso constructivo, bueno, el transporte, el almacenamiento, el proceso constructivo como tal, la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento y el fin de la vida útil de las obras. En términos de metodología también para el análisis del ciclo de vida, tenemos una serie de estándares y de normas también, ¿verdad? Que nos sirven como referencia. Ahí les mencionaba la norma 14.044, ¿verdad? Que está justamente enfocada como en el análisis de ciclo de vida. Y pues ahí da alineamientos, ¿verdad? Para poder hacer este análisis de una manera estandarizada, que es una base fundamental para la aplicación de cualquier otro indicador ambiental, ¿verdad? El que sea huella de carbono, huella ecológica, huella hídrica, consumo energético, consumo de materiales, generación de residuos de todo tipo, ¿verdad? Líquidos, sólidos, emisiones, tienen que basarse en un análisis de ciclo de vida, ¿verdad? Donde tengo justamente todas las diferentes actividades que se desarrollan durante un proceso, un servicio, una actividad, donde me permite entonces identificar estos factores de demanda de recursos y de impacto sobre el ambiente para cada una de esas etapas. Y por lo tanto también pues, plantear opciones de mejora para cada una de las etapas también. Una vez que tengo el análisis de ciclo de vida, ¿verdad? Ya puedo plantear pues, opciones para aplicar la metodología de cálculo de huella de agua, ¿verdad? Donde normalmente lo que hacemos es determinar un objetivo para el análisis, que me ayude a determinar los factores particulares que va a tener el análisis que hacemos. Normalmente nos interesa realizar el análisis para poder comparar con otros sistemas similares, con otros proyectos similares, hacer también seguimiento de procesos, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en una empresa constructora que se especialice en construcción en mampostería, por decir algo, ¿verdad? Entonces, de que su interés sea justamente ver el desempeño que tienen sus obras en términos de huella de agua, comparando con otros métodos constructivos, por ejemplo, comparando con otras empresas, comparando también con proyectos previos, ¿verdad? Como para ir planteando opciones de mejora. Entonces, en ese sentido, se plantean una serie de lineamientos que me permiten determinar indicadores cuantitativos que puedan servirme para estos fines. Normalmente necesitamos información, ¿verdad? Como casi en toda ingeniería. Esta información base tiene que incluir de manera fundamental inventarios,
¿verdad? Que me permitan distribuir por etapa del ciclo de vida del proyecto, consumo de materiales, actividades, consumo directo de agua, por ejemplo, ¿verdad? Procesos de generación de aguas residuales, etcétera, ¿verdad? Mucho de esto tiene que ser medido en campo, algunas otras cosas pues pueden estar disponibles por bases de datos, de mediciones previas, proyectos similares y demás. Y entonces a partir de ahí, ¿verdad? Justamente planteamos una unidad funcional que me permita hacer ese análisis particular que requiero y de ahí determinar indicadores cuantitativos para estos factores de comparación y de cuantificación. En cuanto a la unidad funcional del análisis, ¿verdad? Es la base que yo utilizo para hacer el cálculo, entonces su determinación es sumamente importante, ¿verdad? Poder definir de manera adecuada una unidad funcional de análisis, pues me va a facilitar mucho la cuantificación, el diagnóstico, el cálculo de datos y posteriormente la aplicación de los indicadores para toma de decisión. Es mi base de cálculo, ¿verdad? Y normalmente se plantea en términos del objetivo que tengo planteado. Si yo lo que quiero es comparar con otra actividad similar o con otra actividad diferente también, sí, pues tengo que tener una unidad funcional que me permita hacer esa comparación. Tengo que tener también una delimitación. Normalmente esta delimitación tiene que ser espacial y temporal. La delimitación espacial conlleva un factor de escala, ¿verdad? Yo puedo utilizar, por ejemplo, en el sector construcción, una unidad funcional que sea metro cuadrado de construcción ya lista, por ejemplo. O que mi unidad funcional sea ya un edificio completo terminado, ¿verdad? Entonces ahí tengo que definir, por supuesto, el análisis que voy a hacer, la determinación de datos, los inventarios, etcétera, van a variar para la unidad funcional del factor de escala metro cuadrado al edificio completo. Y también el uso que puede hacer esa información puede variar. Entonces, bueno, en función de ese objetivo, lo primero que tengo que tener claro es cuál es el objetivo que tengo planteado para mi análisis. Entonces, en esos términos, ¿verdad? Puedo plantear algunas preguntas que me ayuden a definir cuál es la unidad funcional más funcional, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, bueno, ¿cuál es la función que hace? ¿Cuál es el comportamiento y la tendencia que tengo con respecto a la información disponible? Algunos aspectos de estructura, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Con qué lo voy a medir? ¿Verdad? ¿Con qué lo quiero comparar? Si es que lo quiero comparar. Algunas propiedades, también pueden ser propiedades particulares, ¿verdad? Del proceso, el proyecto, el servicio o el bien que esté analizando. Ahí también puedo tomar en cuenta de pues, estudios previos. Si yo lo que quiero es comparar, si yo hago casas, vuelvo a las casas con mampostería, ¿verdad? Yo hago casas con mampostería y quiero comparar mi rendimiento ambiental con otras edificaciones, por ejemplo, en material liviano, y estas ya están cuantificadas utilizando como unidad funcional metro cuadrado, y pues si yo quiero comparar voy a tener que hacer mi análisis también por metro cuadrado de construcción, si no va a ser muy difícil, ¿verdad? Después comparar ahí diferentes unidades funcionales, ¿verdad? Entonces todos esos criterios me pueden ayudar en la toma de decisiones del aspecto inicial, ¿verdad? De cómo realizar este tipo de análisis, que es justamente la definición de la unidad funcional. Nosotros acá desde la universidad hemos venido trabajando diferentes líneas de investigación en este tema, donde hemos planteado justamente pues, unidades funcionales variadas en función de los proyectos que queramos analizar y los diferentes procesos que te quieran incluir en el análisis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos proyectos en la línea de análisis de ciclo de vida y determinación de huellas de agua en construcción para proyectos en diferentes métodos constructivos o para proyectos con diferentes usos,
¿verdad? Proyectos comerciales, proyectos habitacionales, verticales, horizontales, ¿verdad? Entonces, en esa línea nos ha resultado más adecuado y más eficaz utilizar como unidad funcional el metro cuadrado construido de el método particular que estemos analizando. Entonces, eso nos ha permitido hacer una comparación más amplia entre proyectos que pueden tener características muy diferentes. También tenemos algunos proyectos en otras líneas, como por ejemplo, análisis de ciclo de vida y también planteamiento de huellas ambientales en proyectos energéticos, por ejemplo, ¿verdad? Donde lo que nos ha interesado es comparar el desempeño ambiental de una energía renovable versus otra, ¿verdad? Actualmente tenemos una serie de opciones en términos energéticos que nuestro país también ha ido diversificando un poco desde que se ha frenado, hay un poquillo también el uso de energía hidroeléctrica, ¿verdad? Con el planteamiento de las nuevas políticas energéticas del país. Entonces, bueno, nuestro país tiene un amplio abanico de energías renovables, ¿verdad? Actualmente estamos utilizando prioritariamente energía hidroeléctrica, pero también en desarrollo energía eólica, geotérmica, solar, biomasa, ¿verdad? Entonces, para comparar y para definir algunos factores de comparación que nos permitan analizar cuál energía renovable tiene un mejor desempeño ambiental comparando con otra energía renovable, además, ¿verdad? Que ya eso lo hace competitivo. Comparamos justamente el análisis de ciclo de vida, pero normalmente utilizamos como unidad de análisis todo el periodo y el ciclo de vida completo de un proyecto de generación eléctrica. Por ejemplo, ¿verdad? Hemos utilizado como base proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Que es como lo que más tenemos, que normalmente se estiman para una vida útil de más o menos 50 años. Donde lo que me define principalmente la vida útil es la vida útil de los equipos, ¿verdad? Generalmente las obras y las estructuras civiles tienen una vida útil más amplia, ¿verdad? Pero más o menos ahí se estima la vida útil de un proyecto hidroeléctrico, mientras que un eólico, por ejemplo, se estima para una vida útil de más o menos 20 años, que igualmente está principalmente relacionado con la vida de los equipos. Entonces, en el periodo completo de un proyecto hidroeléctrico me caben 2 proyectos eólicos y medio, ¿verdad? Entonces ahí hemos utilizado como unidad funcional la energía producida durante 50 años de vida útil de un proyecto hidroeléctrico o la energía producida durante la vida útil de 2 proyectos y medio eólicos, por ejemplo, o de 4 proyectos solares, ¿verdad? De manera que podamos unificar unidades y que podamos comparar entre proyectos, ¿verdad? Si no, pues ahí el análisis se vuelve un poco complicado. La aplicación, ¿verdad? Como les mencionaba, pues es sumamente amplia, ¿verdad? Herramientas como estas se pueden aplicar a diferentes actividades, procesos, productos, servicios, ¿verdad? En términos de procesos productivos industriales y de productos, de generación de productos, el tema de huellas se ha desarrollado también de manera bastante más amplia, generando factores y generando valores de cálculo. En el sector construcción el proceso viene un poquito más atrás, ¿verdad? Pero igualmente también tenemos una serie de herramientas disponibles para poder hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, normalmente tengo que tener claro cuál es el objetivo del planteamiento que quiero hacer con esta medición de desempeño ambiental, ¿verdad? Si es para comparar con otros proyectos, para medición interna de mi propia empresa, etcétera, ¿verdad? Y tener claras las características del proyecto que voy a desarrollar, de manera que me permita justamente hacer el planteamiento de análisis de ciclo de vida del proyecto completo. Entonces, hay características como qué es lo que voy a construir, para qué se va a construir, para qué se va a usar, qué características va a tener, para poder definir justamente factores de demanda de recursos, características operacionales y de mantenimiento, y estimar también pues ahí vida útil de los proyectos para poder justamente plantear las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. En términos del
de la huella de agua específicamente, ¿verdad? Normalmente establecemos como etapas para el análisis de ciclo de vida, la obtención de insumos, la manufactura de materiales, ¿verdad? A partir de estos insumos, el proceso de construcción y el uso y mantenimiento durante la vida útil que se define, ¿verdad? Ahí el fin de vida útil puede ser muy variable, ¿verdad? Porque se pueden plantear opciones de rehabilitación, de cierre de operaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay que considerar un poco pues, estas variaciones de fin de vida útil. Y con base a eso, ¿verdad? Se utilizan las diferentes metodologías disponibles para hacer el inventario asociado al consumo y al impacto por deterioro de agua, por etapas, ¿verdad? Que va a estar, por supuesto, muy asociado a las actividades que se desarrollen durante cada una de las etapas, ¿verdad? Ahí hay que delimitar muy bien, espacial y temporalmente, las condiciones que vamos a analizar. En el tema, por ejemplo, de obtención de insumos y manufactura, es un poco más difícil limitar, ¿verdad? El impacto producido en términos de recurso hídrico, en términos espaciales. En la construcción no, porque nosotros normalmente construimos algo en nuestro territorio, ¿verdad? Que ahí está y ahí se va a quedar quietecito. Pero en términos de obtención de insumos y manufactura, pueden haber una serie de materias primas extraídas en otros países, procesos productivos de materiales y elementos que se puedan fabricar en otros países. Entonces ahí tenemos que considerar justamente que la huella de agua generada por estas etapas no se puede comparar con la disponibilidad de agua de nuestro país, ¿verdad? Porque estas etapas están siendo desarrolladas en otra zona con otras características de disponibilidad diferentes. Entonces ahí también hay que considerar este análisis, ¿verdad? Esta metodología en términos generales considera el cálculo de la huella de agua considerando dos aspectos principales, que son el consumo directo e indirecto de agua y el deterioro del recurso hídrico por procesos de contaminación. En términos del consumo, considera la huella de agua por escasez, no solo el consumo directo, sino también el balance con respecto a la disponibilidad de todas aquellas actividades que tienen un consumo directo de agua, ¿verdad? Como puede ser, qué sé yo, fraguar, concreto, control de polvo, eh, el, el funcionamiento de piezas sanitarias durante el proceso constructivo, durante el proceso operativo de todo lo que requiere agua, ¿verdad? Consumo directo, cocinas, pilas, lavatorios sanitarios, etcétera. También considera el consumo directo en términos de la producción de materias primas, explotación de materiales y en términos de deterioro del recurso hídrico, considera dos huellas también ahí en términos generales, que son la huella por ecotoxicidad y la huella por eutrofización. La huella por ecotoxicidad está muy asociada a la presencia de sustancias químicas en cada uno de los procesos de manufactura, de explotación y de operación de materiales en el proceso constructivo y operativo de las obras. Y la huella por eutrofización está asociada a la liberación de sustancias con concentraciones de nutrientes, ¿verdad? Que puedan favorecer este proceso. Entonces, ambas, ¿verdad? Huellas contemplan un deterioro potencial del recurso hídrico por afectaciones por contaminación. Entonces, ese otro enfoque, ¿verdad? Permite complementar la afectación por la disponibilidad de agua por el consumo. La iniciativa, ¿verdad? Que se ha venido trabajando desde el Colegio Federado, ¿verdad? Con el aporte de la Escuela de Ingeniería Civil y del Instituto Tecnológico, básicamente lo que busca es posicionar la metodología de huella de agua como un indicador de desempeño ambiental dentro del sector construcción,
¿verdad? Que pueda ser utilizado justamente para medir, para comparar, para mejorar prácticas en el sector, etcétera, ¿verdad? Entonces de ahí se ha venido con un planteamiento justamente de los diferentes pasos para poder posicionar esta metodología y poder difundir y ampliar el uso de la metodología en el sector construcción, ¿verdad? Ahí lo que se busca es que sea un indicador de desempeño de uso común en el sector construcción, lo que implica, por supuesto, una serie de acciones ahí intermedias, ¿verdad? Tanto eh, desarrollar herramientas para el uso y la aplicación de la metodología, ¿verdad? De manera simple y accesible para todo el sector. Pues, por supuesto, acciones de divulgación, ¿verdad? Donde este tipo de espacios son sumamente útiles, de manera que los profesionales en ingeniería, arquitectura y en construcción en general puedan conocer sobre la metodología, ver las posibilidades de su uso, poder establecer también acciones para poder realizar el cálculo en sus proyectos y demás. Para lo cual, ¿verdad? También se quiere desarrollar una serie de herramientas de uso sencillo para que el sector construcción pueda acceder a este tipo de herramientas con mayor información, ¿verdad? Y como les mencionaba, accesible y sencillo. Básicamente, ¿verdad? Y se está tratando de llegar a profesionales en ingeniería, arquitectura y construcción, por supuesto, pero también a las diferentes instituciones y empresas relacionadas, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Que puedan incorporar el uso de estas herramientas de desempeño ambiental para mejorar justamente la forma en la que se desempeña y la forma en la que se desarrolla el sector construcción en el país. Entonces ahí se ha tratado de tener acercamiento, por supuesto, en la parte educativa a diferentes niveles, con los entes públicos, ¿verdad? Que trabajan también con el tema de abastecimiento de agua y de disposición de residuos líquidos generados, todos aquellos que trabajan también con procesos de contaminación y afectación al agua, con la cuantificación y disponibilidad del recurso a nivel país, todos aquellos usuarios del agua, ¿verdad? Es en general que de alguna forma entran, digamos, en competencia con el sector construcción para el aprovechamiento del recurso, entre otros, ¿verdad? Entonces, justamente ahí lo que se ha buscado es implementar un plan de acción para poder incorporar la huella de agua en el sector y posicionarlo y difundirlo también como un indicador, como les mencionaba, ¿verdad? Que se utilice de manera amplia. Ahí hemos planteado una serie de pasos, ¿verdad? Que se han propuesto para poder alcanzar este objetivo, ¿verdad? Que incluyen, por supuesto, la concientización, la difusión y la educación con respecto al indicador en diferentes etapas y diferentes escalas, la capacitación en términos de la metodología, ¿verdad? A profesionales y también al sector técnico, vinculado la parte de posicionamiento del tema en la agenda, ¿verdad? De manera que a nivel político también se contemple el uso de la herramienta como un aspecto positivo para mejorar el desempeño ambiental, no solo del sector construcción, sino también del país en general, ¿verdad? Por el alto impacto que tiene el sector construcción en el desempeño económico, social y ambiental del país. También plantear actividades de investigación y extensión, de manera que se pueda generar más información científica, más base técnica y se pueda también difundir a diferentes escalas. Generar también herramientas para el sector, que ahorita se están planteando bases para poder generar una guía de buenas prácticas en el consumo y uso del agua en el sector construcción y una guía de implementación también del uso de la huella de agua en construcción
y una calculadora sencilla también que permita hacer cálculos gruesos con la herramienta, ¿verdad? Justamente para estimar la huella de agua en un proyecto, similares a las que hay disponibles para huella de carbono, por ejemplo, ¿verdad? Donde uno pudiera ponerle pues inventarios de materiales, métodos constructivos y poder ir obteniendo por etapas la huella de agua asociada. En esas actividades se está trabajando ahorita, ¿verdad? Tanto de la Universidad de Costa Rica, desde la Universidad de Costa Rica como desde el TEC, con apoyo del Colegio Federado. Y después de eso, pues ya se quiere llevar un poco más a la implementación y a la práctica, y por supuesto la retroalimentación y los procesos de mejora correspondientes, ¿verdad? De manera que las herramientas se puedan ir depurando y que sean de la mayor utilidad posible para el sector construcción y para la ingeniería del país. En el caso particular de la guía de implementación, ¿verdad? Que se está trabajando, ahí hay algunas líneas o sublíneas, ¿verdad? Subtemas que se vienen trabajando. Entre ellos se están trabajando algunas investigaciones en lo que es el diagnóstico del consumo de agua en construcciones, donde, como les mencionaba, se están evaluando diferentes tipos de construcción, con diferentes métodos constructivos, con diferentes empresas constructoras o diferentes entes desarrolladores. Un diagnóstico también, pero para la disposición de aguas residuales generadas, sobre todo en las etapas del proceso constructivo. Estamos haciendo también identificación de buenas prácticas, tanto en el consumo como en la disposición de aguas contaminadas, de manera que todo esto alimente la guía de implementación de buenas prácticas. Después también se está trabajando, ¿verdad?, en una guía basada en la herramienta ISO y en los talleres que se han desarrollado con CADIS, con el apoyo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para tener una guía de aplicación de la huella de agua en construcción, ¿verdad? Como indicador. Y también, ¿verdad? La huella de cálculo, para lo cual nosotros también estamos utilizando las herramientas existentes, pero la idea también es generar herramientas propias, ¿verdad? Las metodologías disponibles, esta herramienta de AWARE que les mencionaba, por ejemplo, y las diferentes metodologías planteadas utilizan generalmente factores de fuera de nuestro país, ¿verdad? Hay mucho de factores planteados europeos, gringos, ¿verdad? Donde normalmente en nuestro país, como es tan chiquitito, tratamos de utilizar lo que se haya generado más cerca, ¿verdad? Y podemos utilizar algunos factores que se han generado para México, por ejemplo, para Brasil, pero después hay una serie de procesos de manufactura, de extracción incluso, ¿verdad? Y materiales de construcción que se producen directamente en nuestro país, para lo cual también querríamos tener factores disponibles, ¿verdad? Entonces también ahí se está planteando trabajar en esa línea para generar factores propios de nuestro país, por lo menos para los productos que se generan directamente y en su totalidad acá. Hay, ¿verdad?, mucho que hacer, pero también hay mucho potencial para el uso de este tipo de herramientas que permitan mejorar el desempeño en términos de uso e impacto en el recurso hídrico, que, como les mencionaba anteriormente, al mejorar estas prácticas de aprovechamiento de agua, normalmente también se ven mejoradas otras prácticas dentro de los procesos constructivos. Como les decía, ¿verdad?, el manejo de residuos sólidos, eh, el aprovechamiento de recursos y demás. Bueno, ahí quería darles un poco, ¿verdad?, el panorama y la perspectiva de lo que venimos trabajando en esa línea y de lo que se quiere también hacer a futuro, incentivándolos además, ¿verdad?, desde las líneas que ustedes desarrollen, en incorporar diferentes indicadores ambientales, incluyendo la huella de agua, ¿verdad? Que, como les mencionaba, después el agua es un aspecto sumamente integrador y amplio, que permite mejorar las condiciones de desempeño ambiental de las actividades de ingeniería que realizamos.
Muchas gracias por su atención, muchas gracias nuevamente al colegio por la invitación. Y de aquí estamos para servirles. Ahí tienen también mis datos y tanto Carol como Adriana tienen todas mis coordenadas en lo que pudiera ampliarles o, o responder a alguna inquietud, ¿verdad? También estoy para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ingeniera Paola Vidal por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que las pueden anotar en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo les activo el micrófono. En este momento tenemos dos consultas. Una es de Javier Quintana. Dice, ¿dónde se podría buscar factores de comparación para hacer este tipo de estudio de huella de agua? Existen diferentes bases de datos. De hecho, el programa CIMAPRO, no sé si lo conocen, básicamente es una herramienta de cálculo muy útil para hacer medición de indicadores de cálculo y análisis de indicadores ambientales. Está muy planteado para hacer análisis de ciclo de vida, pero permite también hacer cálculo de huella de agua, cálculo de huella de carbono, y viene alimentado también por algunas bases de datos. Ecoinvent es una de las más comunes. Entonces, el mismo programa tiene la posibilidad de jalar datos de diferentes bases de datos. Nosotros pues, hemos venido trabajando un poco con el CIMAPRO y con las bases de datos que trae. Una limitación que sí encontramos como para poder ampliar y difundir el uso de estas herramientas es que esas particularmente son herramientas de paga. Y segundo, que tienen factores para Costa Rica definitivamente no hay, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar haciendo ahí como la valoración de cuáles son las condiciones que más se adaptan a nuestro país en términos del uso de factores. Por eso es justamente que hemos identificado la necesidad de generar también información similar, pero propia para nuestro país y que ojalá sea de acceso libre para fomentar el uso del sector construcción nacional. La siguiente consulta también es de don Javier Quintana. Dice, el método Aguare, ¿esto solo aplica para el agua de consumo? ¿Qué pasa con el agua que utilizo para devolver a la cuenca? El método AWARE no contempla únicamente el consumo directo, ¿verdad? Sino que justamente contempla disponibilidad versus consumo, pero consumo integral, que incorpora, como ya mencionaba, los procesos ambientales y los procesos derivados de las actividades humanas, que dentro de los procesos derivados de las actividades humanas incorpora el consumo y el impacto también por deterioro de las fuentes de agua que reducen la disponibilidad de estas. Entonces incluye, digamos, las dos ahí caras de la moneda. Esas eran las consultas que teníamos por acá por el momento. Bueno, ahí doña Paola dejó los datos de ella. En caso de que tuvieran más consultas, pueden escribirle directamente al correo o bien escribirme a mí y yo la direcciono a ella las consultas. Antes de finalizar, voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor no la llenen antes de salirse de la aplicación. Para nosotros es súper importante saber su opinión. Y no queda más que darle las gracias tanto a la ingeniera Paola Vidal por su espacio, por compartir con nosotros este tema tan importante, a Adriana por acompañarnos también y a todas las personas que se conectaron esta noche con nosotros. Y recordarles también que la charla queda grabada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si desean compartirla o bien volverla a repasar. Sin más, entonces damos por finalizada la conferencia. No sé si doña Paola o doña Adriana desean dar unas palabras de cierre. No, nuevamente agradecerles y de nuevo, ¿verdad? De llamarlos a la importancia de incorporar en la forma en la que hacemos ingeniería cada vez más indicadores ambientales. A mí particularmente me gusta mucho el agua, ¿verdad? Pero no es el único. Análisis de ciclo de vida fundamental, ¿verdad? Que creo que es parte integral de lo que tenemos que hacer como ingenieros actualmente y parte de la responsabilidad que tenemos como profesionales, de manera que podamos impactar
cada vez más de manera positiva la forma en la que desarrollamos nuestro país. Y ahí estamos, no solo yo, sino acá desde la Universidad de Costa Rica, estamos a sus órdenes para hacer cualquier alianza, estudios y demás. Muchas gracias. Yo igual quería, bueno, pues sí, reforzar el mensaje de cómo nosotros desde nuestra línea profesional, pues sí tenemos esa responsabilidad de ser conscientes con ese efecto que tenemos, ¿verdad? O sea, siempre que se construye o se vaya a hacer un desarrollo, no es solo el desarrollo en sí, es todo lo que tendremos que ir viendo alrededor. Así que pues charlas como estas, información como esta, incluso la iniciativa que se está planteando de este programa, pues nos ayuda a ver más desde esta línea de sostenibilidad y de compromiso con el ambiente que debemos tener. Entonces, pues el tema me pareció muy interesante. Le agradezco mucho a Paola por haber sacado el rato en horas por fuera de sus labores. Pero dice que es un esfuerzo y la preparación del material y demás, de verdad, muchas gracias. Esperamos que tener su apoyo en más capacitaciones por ahí. Y a todos los participantes también, muchas gracias porque sé que para todos es un esfuerzo sacar un rato ya después de sus trabajos, jornadas o estudios, así que gracias por estar acá, gracias por preocuparse por atender a estos llamados, como les decía al principio, de irnos actualizando con cosas nuevas que van surgiendo. Por parte de la comisión, pues es un poco el enfoque que tenemos. Les agradecemos mucho que nos ayuden con esta encuesta. Si tienen algún tema o alguna inquietud que consideren pertinentes e importantes que podamos desarrollar, también se pueden acercar a nosotros para ver cómo podemos buscar ahí los enlaces con profesionales y generar ahí este material informativo. Así que muy buenas noches. Espero que igual de verdad nos hayan ayudado con esa encuesta. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.